Damos paso a Arturo. Hola, buenos días. En primer lugar, agradecer a la organización por su invitación, en especial a la doctora Galarza, y, por supuesto, a la asistencia por su atención y máximo a estas horas que estamos ya todos cansados. Voy a intentar ser muy dinámico y el tema que voy a dar es la importancia del neuropronóstico precoz en la anoxia cerebral postparada cardíaca. Bueno, cuando ingresamos un paciente en coma después de una parada cardíaca, pues a todos nos crea una gran incertidumbre. Primero, porque tenemos que hacer una información fehaciente a la familia. En segundo lugar, porque son pacientes que en el caso de seguir adelante, pues son pacientes que consumen muchos recursos y necesitaremos aplicarlos en función de los principios bioéticos. Y en tercer lugar, porque si determinamos un mal pronóstico, habrá que adecuar el esfuerzo terapéutico pues con unas consecuencias fatales para el paciente y para la familia. Hay muchísimos datos sobre parámetros de mal pronóstico. Estos son las guías europeas del 2021, las guías americanas del 2023, pero que en suma nos dicen, esto es nuestro protocolo, que pasados 72 horas desde la recuperación de la circulación espontánea y 48 horas como mínimo de normotermia, tenemos que ser capaces de establecer un neuropronóstico precoz. Y eso lo emplearemos en aquellos pacientes que tienen un Glasgow motor menor o igual de 3, es decir, que no responden a estímulos dolorosos o que descerebran o que decortican. En estos pacientes, si presentan 2 o más de los siguientes, pues podremos determinar un mal pronóstico y podremos adecuar el esfuerzo terapéutico. ¿Y cuáles son? Bueno, pues uno es la ausencia de reflejo fotomotor bilateral. Anteriormente también estaba el corneal, pero luego se ha visto que es mucho menos específico. Desde hace 2 meses ya disponemos nosotros del pupilómetro cuantitativo, con lo cual es mucho más específico esta exploración. La segunda prueba o parámetro que podemos emplear son los potenciales evocados somatosensoriales. Para recordar, simplemente comentar que se trata de dar múltiples estímulos, generalmente en el nervio mediano, y si lo damos en el derecho, recoger esa actividad parietal contralateral, la famosa onda N20. Pero claro, puede ser que no llegamos a determinar la onda N20 pues porque tengamos una lesión del nervio mediano, y para eso tenemos que tener un electrodo supraclavicular, el punto de ERF, donde nos demuestre que el nervio mediano conduce bien, es la onda N9. O también podría ser que no cojamos el estímulo a nivel parietal contralateral porque haya un problema medular. Por eso colocaremos un electrodo también cervical alto para determinar que la onda N13 pues conduce bien. El tercer parámetro que podemos determinar para establecer el mal pronóstico es el electroencefalograma definido como muy maligno. Quedaros solo con que es un electroencefalograma que esté suprimido. Luego vamos a ir viendo. Anteriormente también se establecía el estatus mioclónico, pero desde el año pasado pues ya tiene que estar siempre ese estatus mioclónico pues apoyado en un electroencefalograma maligno, con lo cual está dentro del mismo ítem. El siguiente parámetro de mal pronóstico es bioquímico, una enolasa neuroespecífica. En nuestro protocolo es mayor de 60, pero hay hospitales que ponen 80, otros 100. Cuanto más subamos, más específicos, pero menos sensible, lógicamente. Y por último, signos de daño cerebral anóxico extenso, o bien por TAC o por resonancia fundamentalmente. Bueno, este es un paciente de 74 años con una parada cardíaca intrahospitalaria con 4 minutos de sin flujo y 38 minutos de RCP. Bueno, nos plantamos en el tercer día y es un paciente que tiene un Glasgow general de 3, con lo cual un Glasgow motor de 1. Sí que tiene reflejo fotomotor. La enolasa neuroespecífica era de 300, claramente por encima de 60, y este era el electroencefalograma, donde podemos ver un ritmo periódico, como lo veis, pero lo importante es que está suprimido, no hay un trazado continuo en el electroencefalograma, y además le damos un estímulo a nivel de la mamila y vemos que no es reactivo. Entonces, este es un electroencefalograma muy maligno.
Además, a este paciente se le hicieron los potenciales evocados, vemos que sí que conduce el nervio mediano perfectamente, vemos que la médula conduce perfectamente, pero hay una ausencia bilateral de la N20, que es lo que hemos dicho que establecemos a nivel parietal contralateral. Por lo tanto, esto es ausencia de potenciales evocados. Y por último, se hizo un escáner donde vemos una hipodensidad generalizada, más acuciada en ganglios de la base, ausencia de diferenciación córtico-subcortical y tanto a nivel supratentorial como infratentorial. Entonces, en este paciente nos reunimos en sesión clínica y establecemos el pronóstico y vemos que sí que tenía fotomotor, pero tenía ausencia de potenciales, electroencefalograma maligno, una enolasa neuroespecífica de 300 y daño extenso por TAC. En este paciente pues, hubo unanimidad y podemos adecuar el esfuerzo terapéutico a las 72 horas. En enero de este año pues, salió este artículo de evaluación del valor del electroencefalograma en la anoxia cerebral posparada cardíaca. En resumen, podemos decir que es insistir en un electroencefalograma suprimido, es un electroencefalograma muy maligno. Veis aquí que la escala es de 200 microvoltios. Esto lo digo porque no hay que confundir electroencefalograma suprimido como isoeléctrico. En la muerte encefálica isoeléctrico bajamos el umbral a 20 microvoltios. Además, a este paciente se le da un estímulo a nivel de la mamila y vemos que no reacciona. Por lo tanto, esto es un trazado severamente hipovoltado, suprimido y con ausencia de reactividad, pues muy maligno. Perdonad que os meta este concepto, que es importante que lo cojamos para poder seguir la siguiente charla. En el electroencefalograma hay 4 ondas. La onda delta, que son ondas lentas de 0 a 4 hercios, anchas, con mucha área bajo la curva. Las siguientes son las teta, que son un poquito menos lentas, de 4 a 8 hercios y menos anchas. La siguiente, las alfa, de 8 a 14 hercios, con lo cual más rápidas y menos área bajo la curva. Y por último, las betas, que son las más rápidas, de 14 a 30 hercios. Pues bien, aquí vemos un electroencefalograma donde podemos ver teta, 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 alfa, 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 onda teta, teta, alfa, alfa. Y lo que vemos es que ante un estímulo no cambia, con lo cual diríamos que es un electroencefalograma, alfa, teta a reactivo. Esto anteriormente era un electroencefalograma de mal pronóstico. Hoy no se considera como de mal pronóstico, lógicamente es mejor no tenerlo, pero con este electroencefalograma no podríamos nosotros determinar que este es un electroencefalograma de mal pronóstico. O si vamos a este otro electroencefalograma, donde vemos un estatus epiléptico frontal derecho, pero si nos fijamos tiene actividad de fondo. Este electroencefalograma no podemos determinar que es de mal pronóstico. Evidentemente, como el coma alfa-teta a reactivo es mejor no tenerlo, pero lo que tenemos que hacer es actuar en función del protocolo de cada unidad. Sabemos que son estatus epilépticos de difícil control, refractarios, pero debemos tratarlos antes de asociarlo con mal pronóstico. O este es un paciente con un estatus mioclónico, veis aquí una sacudida clarísima del paciente y alguno me dirá, pero yo creo que sí que hay actividad de fondo, y otros dirán, pero yo creo que eso es temblor. Bueno, vemos que después de la sacudida pues no tiene actividad de fondo y por eso pensamos que es de mal pronóstico, pero si dudamos, pues es muy fácil, solo tenemos que relajar al paciente. Ya no tendrá las sacudidas porque está relajado, pero sí tiene estas descargas en el electroencefalograma y vemos que el resto del electroencefalograma está suprimido. Pues este es un estatus mioclónico de muy mal pronóstico. Este es un paciente de 78 años de edad, el strain de la ecocardiografía, y era 15 minutos de RCP básica, 15 minutos de RCP avanzada. Bueno, le ingresamos el AUVI, aplicamos el protocolo del síndrome postparada cardíaca y nosotros hacemos control estricto de temperatura. En general solemos quedarnos a 35 grados y antes de empezar el recalentamiento pues siempre les hacemos un Doppler transcranial. En este caso pues vemos que tiene una velocidad muy alta de hiperemia de 149 centímetros por segundo. Entonces en este punto pues es difícil justificar empezar el recalentamiento a este paciente por el riesgo de que evolucione a un swelling, a un edema cerebral. Y este paciente en concreto necesitamos tenerle 3 días con control estricto de temperatura. Bueno,
Pues como ya sabemos, interpretar este electroencefalograma, ahora lo vamos a interpretar, pero antes recordar que este paciente a los 7 días, que es cuando nos tuvimos que ir para hacer el neuropronóstico, tenía un Glasgow general de 6, pero a expensas de ojos abiertos, sin contacto con el medio, reflejo de amenaza negativo, con lo cual el Glasgow motor era de 1. Luego teníamos una enolasia neuroespecífica de 85 y fotomotor presente. E insisto, como ya sabemos interpretar este electroencefalograma, pues vemos claramente que es onda delta, 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 delta. Aquí damos un estímulo y veis cómo cambia claramente y otra vez vuelve las ondas delta. Este es un electroencefalograma con actividad de fondo y reactivo. Esto es de buen pronóstico. Y además a este paciente, recuerdo que estamos en el 7º día, con ese Glasgow motor de 1, con fotomotor presente, se le hacen los potenciales evocados, el nervio mediano conduce perfectamente, también hay la recogida a nivel medular y tiene una onda N20 tanto a un lado como a otro bilateral. Y si nos fijamos, además son de una amplia amplitud, por encima de 4 los dos lados, que eso, como ahora veremos, es de buen pronóstico. Como teníamos dudas, al 7º día, este paciente, ¿qué podemos hacer? Se le hace una resonancia magnética y pongo aquí tal como se describió por el radiólogo. Pues nos dice que hay una zona de hiperdensidad bilateral, más importante en parietales, pero también frontal y a nivel de la ínsula, o sea, una afectación bilateral. Con este paciente, antes de plantearnos qué pronóstico tiene, pues bueno, podemos decir sí que tenía fotomotor, sí que tenía potenciales evocados, no tenía un electroencefalograma maligno, la enolasia neuroespecífica era de 85 y sí que tiene daño cerebral por imagen de resonancia. Pero antes de determinar el pronóstico, pues lo que hacemos es aplicar las recomendaciones que nos hace la ERC, que, ojo, recomiendan precaución cuando coexisten signos de mal resultado con signos de buen pronóstico. En este caso teníamos 2 signos de buen pronóstico. Pues bien, este paciente a la 3ª semana se le hizo la traqueotomía y a la 5ª semana fue a la planta y evolucionó bien. Por eso, ojo cuando coexistan ambos signos. Como hemos dicho, hay muchos datos de mal pronóstico, pero ya en el 2022 salió esta revisión sistemática de datos de buen pronóstico, que os voy a intentar resumir. Uno muy importante es un Glasgow motor de 4 o 5 inmediatamente después de la parada, es decir, que inmediatamente después de la parada que el paciente retire o localice el estímulo, pues es muy específico de buen pronóstico. Pero, claro, este dato lo tenemos pocas veces porque generalmente se le seda, se le intuba al paciente y perdemos este dato. Pero, bueno, si reaparece a las 72 o 96 horas, pues es un dato de buen pronóstico. Otro es una enolasia neuroespecífica normal, menor de 17. El siguiente es una resonancia normal. El siguiente, una onda N20, como hemos visto, mayor de 4 microvoltios, es de buen pronóstico. Y lo que hemos comentado, un electroencefalograma con una actividad de fondo y si es reactivo, pues también es un dato de buen pronóstico. Este es un paciente, como veis aquí, de 60 años, con una parada extrahospitalaria, 5 minutos sin flujo y 5 minutos de RCP avanzada. Se le intuba con un Glasgow de 8 y un Glasgow motor de 5. La analítica al ingreso es bastante correcta y se aplica el protocolo del tratamiento del síndrome postparada cardíaca y el intensivista que está de guardia aplica el bisbilateral y ve este trazado que no sabe si es pues, por anoxia cerebral, irritación y es un estatus epiléptico, piensa que son puntas ondas, o si tal vez, como veis aquí, tiene un electromiograma donde hay actividad y tal vez esté confundiendo con el temblor, con lo cual pone un relajante muscular, desaparece la actividad muscular y vamos a ver qué pasa con el ritmo, si desaparece o no. Bueno, pues desaparece y efectivamente continúa este ritmo. No es temblor, como nos imaginábamos. Se avisa a los compañeros de neurofisiología, este es el electroencefalograma, y a los pacientes por protocolo, cuando ingresan en coma, les hacemos un Doppler transcraneal, pues para estimar la perfusión de flujo cerebral. En este vemos que es normal, el Doppler transcraneal bilateral, se calcula la PPC estimada, en este caso era un poquito baja, con lo cual subimos la tensión, y se calcula la PIC estimada, que es normal, con lo cual en este no se implanta osmoterapia.
Bueno, ya tenemos un tiempo más de evolución de este paciente y vemos que este ritmo es un ritmo, aquí vemos la línea más hiperdensa y vemos que corresponde con 10 hercios de forma bilateral. Bueno, en este caso tenemos que recordar que los fármacos sedantes beta-GABAérgicos, tanto el propofol como el midazolam, produce este tipo de patrón alfa. Entonces, fijaos que aquí son casi las 11 de la noche, y aquí hemos visto cómo las ondas alfa están entre 8 y 14 hercios. Pues la sospecha es que es un ritmo alfa. Entonces, quitamos la sedación y veis que ya a las 23:39, prácticamente 40 minutos después, ya ha desaparecido esa línea hiperdensa, ese ritmo alfa que ya se ha normalizado. Al día siguiente, pues lo que se hace es un electroencefalograma, se confirma el ritmo alfa, veis como un estímulo, incluso extraverbal, es claramente reactivo, y con esto quiere decir que precaución con el sobretratamiento por monitorización multimodal. Tenemos que conocer muy bien la monitorización con lo que estamos haciendo. Imaginaos que en este paciente se etiqueta de estatus epiléptico, se le ponen 3 fármacos anticrisis, incluso se podría llegar a coma barbitúrico porque no iba a desaparecer y este paciente evoluciona mal por las complicaciones de ese coma barbitúrico. Este paciente evolucionó bien sin ningún tipo de secuela neurológica. Como reflexiones y para acabar diremos que tenemos que ser capaces de establecer un neuropronóstico 72 o 96 horas, será a nivel clínico, por Glasgow motor, por fotomotor, a nivel neurofisiológico, electroencefalograma, potenciales evocados, laboratorio por nolasa neuroespecífica y por imagen, fundamentalmente la resonancia magnética. Muy importante el Glasgow motor inmediato o a las 72 horas, aunque este no lo tenemos habitualmente. Una resonancia normal podría usarse para detectar despertares tardíos. Si es resonancia normal, tenemos que tener paciencia. Y fijaos cómo en 24-48 horas, si tenemos un electroencefalograma favorable, unas ondas, una N20 mayor de 4 microvoltios y una enolasa normal, en 24-48 horas ya podemos establecer un neuropronóstico adecuado en este paciente. Pero ojo, precaución siempre cuando coexisten criterios de buen pronóstico con otros de mal resultado, paciencia. Y ojo con el sobretratamiento por monitorización multimodal. Tenemos que saber interpretar todos los monitorización que tienen estos pacientes, que como ya se ha comentado anteriormente, es una monitorización muy amplia. Bueno, pues muchas gracias. Esto es todo lo que os quería contar. ¿Preguntas, dudas? Sé que hay neuroglucopenia, perdón, adelante. Una rápida. Es que nosotros, cuando hacemos el neuropronóstico, con la resonancia esperas que te saque de todas las dudas y a veces nos ha generado más dudas que resultados, ¿no? Porque claro, este señor que has comentado tú con afectación bilateral se despertó, pero nosotros lo hemos visto en varias ocasiones. Entonces, claro, te dice, afectación bilateral, la resonancia cerebral, pero ¿a qué nivel, no? Porque cuando hay afectación luego se despiertan y eso nos ha pasado también varias veces. ¿Qué es lo que esperamos para determinar un mal pronóstico en la resonancia? Sí, la resonancia nos dice si es normal, todo el mundo, dale paciencia que ese paciente despertará. Si luego hay que adecuar el esfuerzo terapéutico por otros motivos, bien. La resonancia afectada, como era este caso, era bilateral, pero no era súper extensa, ¿no? En este caso no nos va a servir, solo nos sirve si es muy afectada y en este tuvimos dudas, pero teníamos los potenciales y el electroencefalograma de buen pronóstico y cuando coexisten buen pronóstico con datos de mal pronóstico tenemos que darle tiempo, pero esta resonancia nos confundió más que ayudar. Pero bueno, la indicación es despertares tardíos. Posiblemente al utilizar muchas herramientas nos perdemos al final, cuando ahí está estipulado perfectamente en situación comatosa el neuropronóstico que hay. Me ha parecido una charla muy interesante y que hay una gama de grises que no sabemos muy bien cómo cogerla.
En mi unidad, bueno, si no hay ninguna pregunta, pues adelante, Jesús. Me van a dejar el último al final, ¿eh? No, yo solo quería hacer un comentario a esta excelente exposición, y es que ojo con el midazolam. Ojo con el midazolam, porque es la resonancia normal del paciente que no despierta, y es que alguien la ha inflado a midazolam. Nosotros tiene que ser de forma muy exclusiva que utilicemos midazolam en estos pacientes. Todos los sedamos con propofol Remi y basados en el valor del BIS, que hay pacientes que incluso al principio no necesitan propofol. O sea que es, pero sí, totalmente de acuerdo. Hay que huir de las benzodiazepinas en este caso. Allí, pregunta, por favor. Una cosa a decir que, bueno, sobre la monitorización BIS, que las guías de estatus epiléptico está contraindicada y no se debe utilizar para monitorizar una posible epilepsia. Y luego lo otro es, yo sí que siento curiosidad como intensivista y creo que nos puede aportar el estudiar electroencefalograma a nuestra práctica clínica, y veo que usted también lo ha hecho. Entonces es saber si en su unidad los intensivistas estudian electroencefalograma o lo sabe usted simplemente por curiosidad. Sí. Te voy a contestar la segunda pregunta, pero no te retires, que la primera ya se me ha olvidado. Vale. Entonces, la segunda pregunta es, a ver, todo esto se basa siempre en una colaboración perfecta. En nuestro caso, pues tenemos muchísima colaboración con neurofisiología y, bueno, pues trabajamos de forma conjunta. Nosotros no interpretamos los electroencefalogramas, sino que son siempre los neurofisiólogos. Vale. No sé si con eso te contesto. Me has contestado, sí. Y lo otro, nada, simplemente un comentario que he hecho, que es que el estatus epiléptico está contraindicado el valorarlo a través de la monitorización BIS o máximo o... Por supuesto, entonces, sí. A ver, por el caso clínico que ha puesto usted, ¿no? Que sí. llegar a ese escalón de que un paciente presenta un estatus convulsivo, además por un postparada, que es raro, sería más un estatus mioclónico, el que presentaría, que eso es imposible analizar a través del electroencefalograma de una monitorización BIS, y luego además que un estatus mioclónico es muy complicado de analizar bajo un ojo experto con un electroencefalograma, y nada, decir eso, que no se debe, que yo lo veo una impresión dura o difícil el hecho de valorar un paciente que esté convulsionando a través del BIS, la verdad. Totalmente de acuerdo. El BIS bilateral para el estatus epiléptico tiene que ser que hagamos el electroencefalograma por la mañana, en ese momento tenga puesto el BIS bilateral, veamos que ese paciente está en estatus, vemos cómo en el BIS bilateral se refleja ese estatus, cómo se trata, cómo desaparece en el BIS bilateral, que generalmente será un color marrón oscuro en la matriz espectral de color, y si ese ritmo que hemos visto por la mañana y ese color reaparece a las 2 de la mañana, pues no tendremos que llamar al neurofisiólogo, sino a incrementar el tratamiento. Pero totalmente de acuerdo, no podemos eso. ¿Por qué sobretrataríamos como hubiésemos hecho en este paciente? No se interpretó como un estatus epiléptico, pero si hubiésemos cometido ese error, ese paciente probablemente hubiese acabado en coma barbitúrico, y igual las cosas sin mal por eso. O sea, ojo con el sobretratamiento. Totalmente de acuerdo. ¿Más preguntas? Si no hay más preguntas, pasa Concha Moragues. ¿Más preguntas? Nada, una rápida, porque sé que nos estamos comiendo el tiempo. Hemos hablado del control de la temperatura, además usted ha hecho mención también de, pues eso, de controlar los picos de fiebre, es decir, los picos de elevación de la temperatura, y está claro que aquí hay que prevenir los temblores. Entonces, ¿en qué momento o cuál es el uso que hacéis en vuestra unidad de los relajantes musculares? Es decir, hay mucha literatura en cuanto a perfusión continua, con sus pros y sus contras, bolos, profilácticos. ¿En qué momento, y además interfieren a la hora de hacer una evaluación neurológica? Entonces, ¿cómo emplearíamos aquí los relajantes neuromusculares? Sí. Bueno, es decir, nosotros en la inducción de la hipotermia sí que ponemos un bolo de relajante muscular, cisatracurio generalmente, y luego no ponemos perfusión.
y esperamos a ver. El que tiemblen, en principio, es un dato de buen pronóstico, significa que hay una reactividad. Pero bueno, es decir, no tenemos que permitir que el temblor produce mucho aumento de consumo de oxígeno y eso es perjudicial. Y claro, podemos relajarlo y ya no tiembla, pero eso es como si a un estatus epiléptico lo relajamos, ya deja de ver que está convulsionando, pero el temblor, claro, deja de temblar, pero ahí sigue el consumo Entonces, lógicamente, el tratamiento ideal sería más con opiáceos o con sedación, el intentar controlar el temblor. También pues calentamos las manos, calentamos los pies, calentamos las axilas. En algún caso, pero yo solo lo he visto una vez y me tacharon de loco y es posible que tuviesen razón, pusimos las mantas de hipotermia y encima las mantas de calor por el temblor que tenía. No nos sirvió para nada, pero bueno, lo probamos. Es decir, que a veces no es tan fácil el quitar el temblor y al final el último escalón es relajar al paciente. Pero bueno, en principio lo que no podemos permitir es quitar la sedación y que el paciente salte de la cama por el temblor. Eso es mucho más perjudicial y eso tenemos que controlarlo. Sí. Y perdón, y última cosa, el temblor ocurre sobre todo cuando estamos el paso de 36 para abajo grados centígrados. Cuando bajamos de 35 ya hay menos temblor y cuando subimos de 37 ya suele haber menos temblor. Sergi. Rapidísimo. Nosotros utilizamos una escala de utilizar paracetamol, mepridina, sulfato de magnesio, luego ketamina, desmetomidina también se ha visto que es útil y por último, como dices tú, la relajación, pero es lo último que utilizamos. Muy bien. Hago ya la pregunta yo. Bien. Veo muy interesante la charla, sobre todo las pruebas funcionales. Veo esenciales el EEG a las 24 horas de ausencia de factores de confusión o a las 72 asociado a los potenciales, como está indicado. Pero, claro, eso es un corte, es un momento. Muchas veces el paciente es complejo, está acidótico, está en una situación del medio interno muy alterado. Lógicamente, eso produce un desequilibrio a la hora de la interpretación de pruebas y hay que esperar, ¿no? Pero en aquellos casos en los que hay una alteración funcional, epilepsia, estatus, que no diagnosticamos, que muchas veces acabamos con relajación y que infradiagnosticamos, y eso se traduce en un daño secundario o terciario que acusa más, ¿qué piensas qué papel tiene el vídeo EEG continuo en la UCI? Porque las pruebas instrumentales que hacen en mi hospital son subo, hago los potenciales, hago el EEG en media hora y me voy. Y dejo al paciente las 48 horas siguientes hasta la siguiente prueba pronóstica. ¿Qué piensas al respecto? Porque el grado de artefactos que se producen de intra-UCI, más aparte el problema y el déficit de conocimiento a nivel de interpretar de manera dinámica, pues yo me veo con muchas limitaciones a ese respecto. De ¿Qué hecho, opinas? Sí, quité una diapositiva por el tiempo donde había un electroencefalograma cuantitativo, que son 24 horas y por colores. Tú luego donde pone rojo, te fijas allí y abres esa ventana y ves qué es lo que está ocurriendo. Insisto, no somos nosotros intensivistas los que lo interpretamos, sino nosotros afortunadamente tenemos una guardia de neurofisiología localizada y colaboran mucho. Entonces, pero el electroencefalograma cuantitativo, 24 horas, perfecto, pues para ver lo que está pasando. Pero yo creo que no somos los intensivistas los que tenemos que interpretar eso, porque a veces creemos que con el marrón oscuro es el equivalente a 4 años de formación de neurofisiología, ¿no? Quiere decir que una especialidad tan compleja como neurofisiología no se puede decir, es que está marrón oscuro va a ser un estatus. A veces están con el electro y ni ellos mismos saben a veces si es un estatus o no es un estatus. Es complejo, pero sí, todo lo que sea monitorización, siempre y cuando sepamos interpretarla y siempre y cuando no sobreactuemos, está bien, pero siempre con mucha precaución. Bueno, ¿alguna pregunta más?
No, bueno, yo creo que ya va siendo hora. Muchísimas gracias a los ponentes porque se han ajustado a tiempo y gracias a todos por vuestras preguntas. Gracias por aguantar.